Buenos días. En esta sesión continuamos abordando el manejo de flujos de entrada y salida utilizando el lenguaje Java. En este ejemplo abordaremos un ejemplo práctico que demuestra el manejo de streams de bytes. Este ejemplo pretende demostrar cómo se copia todo el contenido de un directorio a otro directorio y, de ser necesario, se crea dicho directorio si no existe. Para ello abriré NetBeans y procederé a crear un nuevo proyecto de Ant. Me dirijo a Archivo, Nuevo proyecto. Creo un nuevo proyecto con Ant, una aplicación nueva de Java que le pondré por nombre copia contenido. Recordemos que por defecto NetBeans crea un paquete con el nombre de nuestro proyecto en minúscula y dentro de este paquete crea la clase principal llamada copia contenido. Pulso finalizar para que cree el proyecto. El problema de la copia del contenido de un directorio a otro básicamente consiste en verificar la existencia del archivo o directorio que se nos solicita. Es decir, se pasa como parámetro un string que representa un file, un objeto de la clase file. La clase file es una abstracción que representa un archivo o un directorio. Un archivo o fichero es donde almacenamos una información puntual respecto a un tema particular. Pero un directorio es un contenedor que agrupa varios ficheros o archivos. La clase file permite manipular archivos o directorios. Por ello, esta clase tiene diferentes métodos que nos serán muy útiles y que veremos a continuación. Entonces, lo primero es determinar si se nos solicita copiar el contenido de un directorio o solo un archivo. El problema de copiar el contenido de un directorio es que este directorio puede tener muchos más directorios y estos otros directorios contener a su vez nuevas carpetas, diferentes carpetas. Es decir, tenemos una cantidad finita pero indeterminada de directorios anidados. Es por esta razón que en este tipo de soluciones se debe preferir una alternativa recursiva. Es decir,
listar todo el contenido de un directorio y para cada uno de esos elementos determinar si es archivo o directorio de nuevo y realizar la copia o bien la creación de la contraparte del directorio de ser necesario. Este chequeo y copia o creación de directorio se repite continuamente para cada elemento. Bien, acá dentro de mi clase copia contenido se ha creado el método main y a continuación voy a crear dos métodos previos al main. Uno de estos métodos se denominará copia contenido, perdón, se denominará copiar contenedor. Este será un método void. Y toma dos parámetros. Estos dos parámetros son dos objetos de la clase file. Que bien pueden ser un directorio, la ruta de un directorio, o bien representar un archivo. Estos objetos se construyen pasando como parámetro la ruta de tal elemento. Por el momento lo dejaré el cuerpo de dicho método en blanco. Ahora crearé un método llamado copiar contenido. La función del método copiar contenedor será crear una copia de un folder o directorio, y la de copiar contenido será la de copiar archivos distintos a directorios. Es decir, será copiar files distintos a directorios. En esta solución, el método copiar contenido es el caso base de mi algoritmo recursivo. F1 es el objeto de la clase file creado a partir de la dirección de origen desde donde voy a copiar, y F2 es el objeto de la clase file creado a partir de la ruta donde yo quiero copiar. El método copiar contenido en el cual yo copio un objeto file. El primer método que yo voy a llamar es copiar contenedor. Esto lo haré dentro del método main. Copiar contenedor simplemente copiará un directorio, pero hace algo más, y es que verifica que el objeto file de origen es una carpeta o es un archivo. Si no es una carpeta, llama o invoca al método copiar contenido. En caso contrario de ser necesario, creará el directorio y luego procederá a listar los elementos
que están en el origen. Y volverá recursivamente a autoinvocarse, y para cada uno de esos elementos verificará de nuevo si son directorios o ficheros. Bien, ahora dentro del método main lo que haré será crear una variable de tipo string, x le llamaré, y aquí voy a guardar el separador que utiliza mi sistema operativo. El separador es simplemente un carácter que me permite delimitar cada una de las partes de una ruta o el nombre completo de un archivo. Como sabemos, en el caso de Windows es el slash inclinado a la izquierda, y en el caso de Unix es el slash inclinado a la derecha. Y con file.separator puedo encargarme de ello sin preocuparme por la plataforma. Ahora voy a crear los objetos file de origen y destino a partir de dichas rutas. Yo acá en el escritorio tengo una carpeta llamada folder 1, el cual contiene dentro una imagen y dos carpetas. Una de ellas con archivos de música y otra de esas carpetas, en este caso la llamada 1-2, se encuentra vacía. Entonces mi carpeta folder 1 se encuentra en C users, mi nombre de usuario, desktop, folder 1. Por simplicidad voy a copiar este contenido de folder 1 en una carpeta llamada folder 2, que también se deberá encontrar en el escritorio. Si no se encuentra, pues el programa la creará. Llegado a este punto, imprimiré un mensaje en pantalla que diga la copia iniciada. Invoco el método copiar contenedor, y una vez que termine, imprimiré un mensaje indicando que la copia ha terminado. Bien, ahora, ¿cómo haré lo que he mencionado antes en el método copiar contenedor?
Bien, lo primero es determinar si F1 es un directorio o es un archivo. Para ello, la clase file me proporciona el método isDirectory, el cual me indica si un objeto de la clase file es o no una carpeta. Si no es una carpeta, invocaré el método copiar contenido. Este lo que hará es copiar los bytes de un fichero en su destino, de forma muy similar a como se hizo en la sesión número 30 de la semana pasada. Si resulta que el elemento file F1 es un directorio, deberé verificar que no exista. El elemento de destino deberé verificar que no exista. Si no existe, procederé a crearlo, invocando al método makeDir. Una vez que he creado el directorio de destino, procedo a invocar al método toString, que retorna el path name de ese elemento file. Una vez hecho esto, siempre recordando que estoy en el if, en el caso de que mi dirección de origen o mi fichero F1 sea una carpeta realmente, ahora deberé proceder a enumerar o listar el contenido. Ya la clase file nos facilita esto. Pues tiene un método denominado list que retorna un arreglo de strings con el nombre de los elementos que se encuentran dentro de F1. Esto no es la ruta completa, sino el nombre del directorio o bien el nombre del archivo junto con su extensión. Para cada uno de esos elementos de mi lista de files dentro de mi directorio, volveré a invocar a este mismo método copiar contenedor, puesto que ya he construido la base para discriminar si en caso de que sea directorio o en caso que sea un fichero.
Aquí pues se muestra la naturaleza recursiva del algoritmo. La naturaleza recursiva de este algoritmo se debe a que puede existir una cantidad indeterminada de directorios anidados, y es por ello que ante tal situación debo de consultar repetidamente si dicho elemento es directorio o fichero, y esas instrucciones las tengo en el propio método copiar contenedor. Ahora, pasemos al caso en que voy a copiar un fichero. En este caso, el método copiar contenido, que voy a declarar dos variables, una de tipo input_stream y otra de tipo output_stream. Aquí dentro del bloque try procederé a realizar una copia de los bytes de cada uno de los ficheros. Que tenga mi directorio. Le asigno a mi variable in un nuevo objeto del tipo file input_stream construido a partir de F1. Recordemos que file input_stream representa un flujo de bytes de entrada asociado a un elemento, un objeto de la clase file. De forma similar, out será un objeto del tipo file output_stream. Recibiendo como parámetro del constructor mi file de destino. A continuación, crearé una variable buffer denominada mb. Esta tendrá capacidad de 512 bytes. La idea de crear un buffer es poder volcar a este una cantidad determinada de los bytes que lea de mi flujo de entrada y volcar todos estos bytes a mi flujo de salida para que sea escrito. Esto lo hago utilizando un bucle while.
Bien, la clase inputString tiene un método read. Uno de esos constructores recibe como parámetros un arreglo de bytes. Y lo que hace es que lee la cantidad indicada de la longitud, la cantidad que indica la longitud del arreglo. Es decir, si mi arreglo MB, mi arreglo buffer, tiene capacidad hasta 512 bytes, pues mi flujo de entrada tomará esos primeros 512 bytes de F1 para posteriormente escribirlo. Este método read de mi flujo de entrada retorna un entero, y este entero es 0 o menos 1. 0 si no hay nada que leer y menos 1 si ya llegó al final. El método write de mi flujo de salida toma como parámetros el buffer, la posición desde la cual empezará a volcar hasta la posición final. Es decir, que mi método write tomará desde el primer elemento del arreglo hasta el último. Volcará todo el contenido del buffer y lo escribirá en el fichero de destino. Si no hay ningún error, escribiré un mensaje en pantalla indicando que el fichero ha sido copiado. Para ello, escribo copiado f1.toString. Recordemos que este método retorna la ruta de dicho fichero. Como una cadena de caracteres. En caso de que se produzca una IOexception, imprimiré un mensaje que diga error al copiar y colocaré cuál es el fichero que no se ha podido copiar. Luego el mensaje de error. Por último, como buena práctica, sea que haya habido un error o haya copiadose el fichero satisfactoriamente, debo de cerrar el flujo. Generalmente se acostumbra a hacerlo al salir el while, pero
Siempre es bueno hacerlo aunque haya sucedido algún error. Entonces, finalmente, si mi flujo de entrada no es nulo, quiere decir que deberé cerrar el flujo, puesto que se logró construir satisfactoriamente el objeto. Esto debo de colocarlo dentro de un bloque try catch. Si por algún motivo no puede cerrarse el flujo, imprimiré el correspondiente mensaje en pantalla. De manera similar, en el caso del flujo de salida. Bien. Ha llegado la hora de probar si mi código funciona. En el escritorio, como ven, tengo este folder con una imagen en su interior y dos carpetas, una con música y otra vacía. Ahora probaré si la ejecución de mi código es satisfactoria. Pulso F6 para ejecutar. Y vemos que dice se ha copia iniciada, se ha creado el directorio folder 2. Bien, el error que se muestra aquí en la ventana de salida se debe a que se dispara en la línea donde invoco recursivamente el método copiar contenedor. Bien, aquí me dejé de llevar por el autocompletado. En este caso, el método copiar contenedor debe de recibir siempre dos parámetros. Uno de ellos deberá ser la ruta de origen y otro la de destino. Pero el error cometido acá es que estoy mandando a copiar las mismas variables que yo estoy trayendo como parámetros. Entonces, en vez de F1, mi file de origen será un nuevo objeto de tipo file construido con dos parámetros. El file padre y el elemento cuyo valor toma mi variable fichero. De forma similar, reemplazaré lo que tenía en F2.
Si vuelvo a ejecutar este proyecto, pues vemos que ha copiado satisfactoriamente el contenido. Volver al escritorio y acá se ha creado folder 2. Colocaré ambas folders side by side, lado a lado, y podemos ver que el contenido es exactamente el mismo. Como vemos, copiar un contenido de un directorio es bastante sencillo. Solo implica conocer cómo básicamente discriminar entre las acciones a realizar cuando cuando resulta que mi objeto file es un directorio, y lo que debo realizar cuando es un fichero. Cuando es un directorio, debo de listar todo el contenido. Cuando es un directorio, listo todo el contenido, y por cada elemento reinvoco a copiar contenedor. Pero cuando es un fichero, hago una copia en bruto de todos los bytes de dicho fichero al nuevo destino. Cuando me refiero al nuevo destino, me refiero a un objeto file construido a partir de un string. En este ejemplo podrán notar que hay una gran similitud con el ejemplo introductorio a los flujos de stream, donde también se hacía uso del método write de la clase outputStream. Sin embargo, en aquella ocasión se hacía uso del método read, usando la versión que no posee ningún parámetro, que es igual a esta. Luego en el método write escribíamos el valor de C. Si vemos, la diferencia acá ahora es que C guarda el byte, cada uno de los bytes convertidos a enteros, y byte por byte se va escribiendo el contenido de mi fichero. ¿Cuál método es más eficiente? ¿Cuál forma de hacerlo es más eficiente? La manera correcta y más eficiente es utilizar un buffer, es decir, un arreglo de bytes donde yo vuelque una parte o bien lo que quepa de mi fichero, un fragmento o la totalidad. Esto es más eficiente debido a cómo funciona la jerarquía de memoria en un equipo de cómputo. Cuando yo estoy leyendo byte a byte, es una operación. Cuando yo leo byte a byte y vuelco cada uno de los bytes, esa operación es ineficiente porque la lectura y la escritura de un byte desperdicia memoria de la computadora y toma tiempo del CPU. Si mi clase InputStream, si mi clase FileInputStream me proporciona un método para leer un conjunto de bytes, debo de tomar ese método, puesto que la cantidad de contenido es mucho mayor, disminuye el tiempo del CPU y puedo aprovechar la velocidad de escritura de mi disco duro. De lo contrario, leer byte a byte sería un desperdicio de tiempo completo. Corramos este proyecto con la modificación que he hecho. Doy F6, me dice copia iniciada,
y como ven está tomando mucho tiempo.